Y en el Día Mundial de la Salud Sexual se revelan cifras importantes. El 35% de los pacientes de la clínica que vamos a hablar de AHF presenta alguna ITS, enfermedades de transmisión sexual. Para hablar un poco sobre la organización AIDS Healthcare Foundation, AHF, está con nosotros la coordinadora país de esta organización, Natasha Dormois. Espero haberlo pronunciado bien. Bienvenida, gracias por acompañarnos y sobre todo para tratar un tema de tanta importancia. A veces todavía el tema de educación sexual, de prevención, sigue siendo un tema que no queremos hablar en casa y es tan importante porque esa información hace la diferencia. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, John. Hablemos un poco, el pasado 4 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Sexual con diferentes iniciativas y sobre todo haciendo docencia y conversando de estos temas como estamos haciendo ahora. ¿Cómo estamos en ese balance que tienen ustedes como organización a nivel país? Tenemos todavía muchos focos rojos, hemos mejorado algunas situaciones. ¿Cómo estamos? Sí, usted acaba de tocar varios puntos importantes y bueno, en el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, la semana pasada estuvimos varias organizaciones hablando del tema, poniéndolo sobre la mesa, porque como bien dice, la sexualidad y la salud sexual todavía Nos cuesta. nos cuesta hablarlas, porque hay mucho tabú, hay mucha desinformación, hay mucha vergüenza. Entre la pareja cuesta todavía. Inclusive, Exacto. inclusive. Entonces es importante pensar en la salud sexual. Es tan importante como la salud mental, como la salud física, para el bienestar integral del ser humano. Y hace tanto la diferencia porque cuando hablamos de intimidad no es solamente el encuentro sexual, es precisamente ese tipo de conversaciones que se puedan abordar. Mira, tengo esto, tengo una reacción alérgica, tengo un dolor, tengo aquí, vamos, me acompañas, ¿qué sabes? Esas cosas pueden hacer la diferencia para romper las barreras, hacer un examen que permita a tiempo recibir un tratamiento. Importante mencionabas también el tema de la educación sexual, Sí. porque si nosotros le proporcionamos la información, los medios y los servicios también a la población, empezando desde edades tempranas, que tenemos que reconocerlo. Hoy en día los chicos, chicas están empezando su vida sexual mucho más temprano. Si no tienen la información, no se van a poder cuidar, no se van a poder proteger. Cosas tan sencillas como llamar las cosas por su nombre. Exactamente. Y eso pasa también, no solamente por la información de cómo se previene un embarazo, cómo se previene una infección de transmisión sexual, sino que cuando tú estableces una relación de pareja, la importancia de tener una comunicación abierta, de tener relaciones consensuadas, también para poner límites, para saber y hablar libremente qué me gusta, qué no me gusta, qué debemos hacer, qué no, cómo nos planificamos, etcétera. Está pasando algo, fuiste al ginecólogo, fuiste al urólogo, dependiendo de parte y parte, sin que eso se cree un ambiente como que la otra persona se ponga a la defensiva, es simplemente un tema de salud. De salud pública, Claro, además, claro. de salud pública. Entonces, cuando estamos hablando de una situación que no te afecta a ti como individuo, ni a ti con tu pareja, sino que a toda la sociedad, porque ¿qué pasa? Las infecciones de transmisión sexual muchas veces son silenciosas, no presentan síntomas. Entonces, si la persona no tiene una molestia o una sospecha, una duda y no acude a un servicio, difícilmente la va a poder identificar y tratar. Y por consiguiente va a seguir pues transmitiéndola a otras personas y enfermando más a la larga. Puede generarse problemas graves de salud. Claro, sobre todo porque cuando llegas a una relación, o tuviste antes, previamente, otras relaciones, digo relaciones sentimentales, o sea, como le quieras decir, entonces hay un historial importante que cuando llevas los controles de salud, llegas con los pies sobre la tierra, sobre qué está pasando, tanto para ti como para tu pareja. Sí. Un tema de cuidarlo. Ustedes ven cifras, los principales retos que se encuentran o desafíos. Veía, por ejemplo, entre marzo y julio de este año, 1.265 personas acudieron a la clínica, 35% de ellas diagnosticadas con una infección de transmisión sexual. 35% es un porcentaje alto. Alto. Fueron 1.875 personas que acudieron a nuestra clínica, que abrimos en marzo de este año. Apenas tenemos 5 meses de estar ofreciendo servicios que luego te voy a comentar de qué se trata. Pero sí, entre 30 y 35% de las personas que acuden a un servicio salen con algún diagnóstico
o algún problema relacionado con una enfermedad. infección de transmisión sexual. Y esto coincide con las cifras oficiales del Ministerio de Salud, Sí. un 30%. Sífilis, estamos hablando de 14% de las personas que acuden a nosotros. Claro. VIH, 4%. Y bueno, todas las demás, clamidia, gonorrea, las demás, Claro, porque no se pueden obviar, porque hablamos mucho del VIH, pero hay en torno a las enfermedades de transmisión sexual una gama de padecimientos que también es importante mencionarlos y que estamos expuestos. Sí, claro. Y lo importante es saber que la mayoría son tratables, algunas son curables. Claro. Entonces hay que perderle el miedo y hay que perderle la vergüenza a hablar de estos temas que son importantes para la salud. Por supuesto. Sí, hay muchas otras. Nosotros en la clínica vemos más que todo y atendemos y tratamos sífilis, clamidia y gonorrea, que son curables. Exacto, eso es lo que Obviamente estaba leyendo. la persona tiene que tener el cuidado para no reinfectarse, porque entonces caemos en los problemas de la resistencia a los antibióticos. Es Pero no correcto. vamos a hablar de ese Sí, tema ese es otro ahora. tema para una segunda conversación. Exacto. El VIH no es curable, pero sí es tratable. Y ahí nosotros lo que hacemos es que ayudamos a las personas que requieren tratamiento a recibirlo lo antes posible en las clínicas del MINSA o de la Caja de Seguro Social. Claro, y en el caso de ustedes que tienen en tan poco tiempo desde que inauguraron la clínica, esto tiene un costo, un servicio gratuito, ¿qué acompaña además, por ejemplo, de los exámenes? ¿Ustedes le dan algún tipo de consejería? ¿Cómo es la dinámica? Sí, y nosotros somos una organización no gubernamental sin fines de lucro, estamos en más de 40 países a nivel mundial. Afortunadamente tenemos los recursos para poder apoyar a los países donde estamos en la respuesta al VIH-Sida. Es así como estamos en Panamá y es así como nosotros tenemos la capacidad de ofrecer servicios totalmente gratuitos para la población. Nosotros tenemos un espacio integral de salud sexual en Avenida Perú, al final, frente a la Clínica Bellavista, en el edificio Business Point en planta baja. Ahí ofrecemos servicios totalmente gratuitos, confidenciales, en un espacio seguro, sin etiquetas, sin estigmas, sin juicios, donde la persona se pueda sentir realmente cómoda y en confianza de hablar de su sexualidad o de cualquier incomodidad que pueda tener. Nosotros ofrecemos pruebas rápidas de VIH y sífilis y ofrecemos también el tratamiento para sífilis, clamidia y gonorrea por ahora solamente. Las pruebas rápidas, perdón, ¿qué son? ¿Qué diferencian de versus otra prueba? Las pruebas ¿El rápidas mismo son día? En 15 minutos. Wow, en 15 súper minutos. rápido. O sea, las pruebas O sea, que puedes rápidas, ir en la hora del almuerzo, voy a ir allá a hacerme la Claro. prueba y en 15 minutos obtienes el resultado. sobre todo que no necesitas hacer cita. Claro. Y estamos abiertos de 10 a.m. a 5 p.m. Pero las pruebas rápidas son tan efectivas y seguras como cualquier prueba de laboratorio. Fueron desarrolladas para simplificar el diagnóstico y que la población tenga acceso a un diagnóstico oportuno. ¿Quiénes acuden en ese día a día? ¿Hay más personas jóvenes? ¿Hay mayor resistencia, por ejemplo, de determinado público u otro a asistir? Porque eso es muy interesante, porque en base a eso se puede construir precisamente conversaciones como estas, rompiendo los mitos y las barreras y los miedos para hacerse una prueba. Sí, efectivamente. Yo creo que la población que más acude a nuestros servicios está entre 20 y 35, 39 años, que es casualmente la población que está siendo más impactada por estas infecciones. Hay un pico. Para el VIH, el pico está entre 20 y 29 años. Y cuando pensamos que el VIH no manifiesta síntomas hasta después de algunos años de haber adquirido el virus, estamos hablando de que la gente se está infectando tempranamente. Y por eso volvemos y caemos en la importancia y la necesidad de la educación sexual en las escuelas. En las escuelas y en los hogares. Si yo soy papá y tengo hijos con los que necesito conversar, y me cuesta, porque es que hay una generación en la que nuestros padres no nos hablaban. No te quiero aquí con un domingo 7, era lo más que te podían decir. Sí. No había mayor conversación. ¿Ustedes realizan ese tipo de orientación? Porque qué difícil es, quiero, pero no sé cómo abordar estos temas con mis hijos. ¿Puedo acercarme, por ejemplo, y recibir asesoría? Claro, claro que sí. Parte de nuestros servicios es educación y consejería. Claro. Entonces, más que todo está enfocada en la prueba, ¿no? Y la posibilidad de un diagnóstico y un tratamiento. Pero nosotros también impartimos
talleres y charlas educativas en diferentes espacios, ámbitos. La semana pasada estuvimos en la comarca Nove Buglé, que también es inaugurando un proyecto, un programa de prevención, pruebas y vinculación al tratamiento importante. Embarazo precoz, adolescente, enfermedades de transmisión. Hay unas cifras ahí que siempre marcan en rojo y que es tan importante abordar esa población, ¿no? Por la distancia, por las condiciones, por muchas cosas, ¿no? Como país tenemos una deuda con la población. Sí, pero sobre todo con la educación sexual integral en las escuelas. Obviamente se tiene que adaptar a los diferentes rangos de edad, porque no le vas a hablar a un niño de 9, 10 años igual que le vas a hablar a un adolescente de 13, 14, 15. Así es. Pero hay que hacerlo, no podemos tapar el sol con el dedo, hay que reconocer que hay una situación y es un problema de salud pública. Entonces, como decimos aquí, zapatero a sus zapatos, salud, dedíquese a salud, educación y otros sectores, ¿sabes? Y me encanta que también ustedes promueven relaciones basadas en respeto e igualdad, que eso también es importante, porque al final la intimidad es una parte de las relaciones, pero también hay convivencia, respeto y una serie de valores que se tienen que mantener cuando hablamos de relaciones entre dos personas. Sí, y además de eso, nosotros somos muy respetuosos de las identidades de género, las orientaciones sexuales. Esas son decisiones muy personales y muy individuales. Nosotros vemos a la persona como un ser humano. Entonces, independientemente de lo que son o lo que hagan, de dónde vienen, nosotros tratamos al ser humano. Natasha, ¿cómo pueden obtener información? Yo ya tuteándola con la confianza que no me han dado. No, por favor. ¿Cómo pueden obtener información los oyentes, el público que desee, sabes, ir a las redes sociales o leer con detalles y contactarlos, que es lo más importante, asistir, hacerse una prueba? ¿Cómo no? Nuestro número de teléfono 6767-7427. En Instagram nos encuentran como HF Panamá. Tenemos también nuestra página web hfpanamá.org.pa y repito, estamos en el edificio Business Point al final de Avenida Perú frente a la Clínica Bellavista de lunes a viernes en un horario de 10 a.m. a 5 p.m. Sin previa cita. Sin previa cita. Totalmente gratis. Yo creo y me atrevo a tomarme la libertad de proponerle al equipo de HF Panamá que hagamos este tipo de conversaciones con frecuencia, ya sea en cabina o vía Zoom, porque creo que sí es importante que podamos abordar los temas. Nosotros teníamos un tema que merece segunda parte, el tema de los antibióticos y todo lo demás, pero hay un montón de temas relacionados a la educación sexual que sería importante poder abordar y hablar como lo estamos haciendo ahora, en confianza, con cercanía y que el público rompa esas barreras, el temor a preguntar, a acercarme, qué van a decir si me ven, ¿no? La diferencia que hace un examen como esto y recibir el tratamiento a tiempo. Muchas de estas enfermedades, como decía usted, son curables. Entonces, y hay que aprovechar espacios como el suyo, donde los comunicadores pueden ayudarnos también a cambiar la narrativa y empezar a hablar de esos temas de forma más natural y normal. Y también tenemos que aprovechar las redes sociales y que los jóvenes están constantemente conectados a las redes. Entonces, es un medio también de informar y de educar.